Muy buenas tardes, soy Esperanza Soto Alonso. Me complace mucho poder estar en este programa Leo, luego legislo, y en esta ocasión voy a tener el privilegio de poderles presentar una obra de mi autoría intitulada El control preventivo provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia. Esta obra no únicamente va dirigida a los elementos policíacos, sino que es una invitación a la lectura para todo aquel que quiera conocer acerca de este interesante tema y sobre todo de la labor de los elementos policíacos al momento de llevar a cabo las inspecciones a los ciudadanos. Espero que sea de su agrado y les agradezco mucho por acompañarnos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. El día de hoy vamos a tener a una invitada que nos va a traer una obra muy importante a nivel nacional que tiene la intención de aclarar y de establecer algunos conceptos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sobre todo del nuevo sistema de justicia penal. La obra El control preventivo provisional, y en el subtema tenemos aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia. Bienvenida sea, maestra Esperanza Soto, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la bienvenida. Y pues bueno, así es. En esta ocasión quisiera platicarles un poquito acerca de este libro, que pues si bien ya tiene pues casi 2 años de que se le está dando difusión y de que se está estudiando el material. Pues es un tema que no pasa de moda en razón de que el tema es vigente. Aparentemente 2008 que se hizo la reforma constitucional a 2020, seguimos todavía con algunas dudas. Y sobre todo en temas legislativos hay que hacer algunas reconsideraciones. En temas legislativos también habrá que volver. Más importante o la pregunta que nos abre el tema es precisamente a qué se refiere con el título de la obra, que es El control preventivo provisional. ¿Qué es esto, maestra? Sí, muchas gracias, doctor. Miren, este concepto de control preventivo provisional, así como, pues como lo estamos ahorita pronunciando, no lo vamos a encontrar ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se supone o nosotros quisiéramos entender que es, debe venir contenido, pues, lo que se va a explicar posteriormente que es un acto de investigación. A través de una serie de tesis que van realizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libertad personal. Entre estas tesis aparece este concepto de control preventivo provisional y las tesis, digamos, que arropan a esta figura jurídica, pues son las tesis de uso de la fuerza, de niveles de contacto, de actos de investigación, y aquí es donde salió precisamente este concepto de control preventivo provisional, ¿sí? Este control preventivo provisional, así como el título de la obra lo indica, es un acto de investigación. Pero ustedes me van a decir, ese acto de investigación como tal no viene a partir del 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece cuáles son los actos de investigación que en este momento en nuestro sistema de justicia penal adversarial pueden realizarse, ¿sí?
Ahora vamos a ver que se encuentra como de manera implícita en alguna de las figuras que conocemos como actos de investigación. Pero bueno, tal cual así el concepto que la primera sala de justicia, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio para poder entender a qué se refería con ese control preventivo provisional, es precisamente un acto de investigación que va a realizar el policía o el primer respondiente a efecto de poder investigar o prevenir un delito. Pero va a tener dos candados, ¿sí? Siempre va a ser bajo un estándar de excepcionalidad y cuando concurra una sospecha razonable totalmente acreditable, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos ante una nueva vertiente de investigación policíaca. Es decir, ya no estamos esperando, así como lo señala el artículo 21 constitucional, a que el Ministerio Público indique o dé la línea de investigación y que únicamente sobre eso vaya a obrar y a trascender la investigación que va a realizar el policía. Ahora, a través de esta tesis y a través de este concepto de control preventivo provisional, el policía va a tener no solamente la libertad, sino va a tener la obligación de realizar estos actos de investigación para esas finalidades, es decir, para prevenir y para investigar un delito. Pero aquí lo interesante es que en algunos momentos podemos pensar que ese concepto de control preventivo provisional va a chocar, o sea, va a ir en contra de lo que nosotros conocemos como flagrancia, ¿sí? Y no nos debemos de ir ahora sí que con esa mala impresión, ¿sí? Sino que debemos de estudiar este concepto más a fondo, escudriñarlo en cuanto no solamente a su naturaleza, sino también las necesidades sociales que tuvo la sala para poder dejar que prevalezca esta figura de control preventivo provisional a través de otro acto de investigación que tal vez pudiera ser una inspección de personas. No sé si con esto vaya quedando ahora sí que el cimiento, las bases de la relevancia que debemos de tener para conocer este concepto de control preventivo provisional. Y ojo, o sea, no solamente como abogados que nos dedicamos al derecho penal y que estamos inmersos ahora sí que en este medio, ¿sí? Ni tampoco porque somos policías y pues tenemos que aplicar al pie de la letra este concepto sin, bueno, en debida observancia de derechos humanos, ¿sí? Sino que esto le compete a todo ciudadano mexicano, porque nosotros también estamos expuestos en algún momento a ese control preventivo provisional y debemos de saber reaccionar, ¿sí? Y saber los alcances que tiene y sobre todo que el policía está totalmente facultado por la ley para poder realizar este tipo de acto de investigación. Muy bien. Yo creo que esto nos lleva a establecer entonces algunos conceptos tan importantes que el policía, el Ministerio Público, el juez y ahora, como bien lo dices, maestra, tiene el civil, el común, tendría que ir afianzando porque estamos en un esquema totalmente nuevo y pareciera que todavía no se pueden acostumbrar las personas. Y entonces también algunos investigadores, algunos asesores legislativos tienen algunas dudas todavía. Y yo creo que el primero de los conceptos tan importantes que trae este nuevo sistema y ahora con este control preventivo sería el tema de quién es el primer respondiente, qué hace el primer respondiente, tan importante, ¿verdad? En este esquema. Sí, así es, doctor. La figura de primer respondiente, al igual que control preventivo provisional, son dos conceptos jurídicos que se puede decir son de nueva creación, ¿sí? Que entran en vigor o cobran relevancia a partir de la entrada en vigor de este sistema de justicia penal adversarial, porque pues nosotros saca la figura del policía, pero les voy a tratar de explicar un poquito más a fondo.
En el Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente en su artículo 105, señala cuáles son los sujetos dentro de este proceso penal, ¿sí? De igual manera, en la Constitución Política señala que los órganos encargados de la investigación y persecución de los delitos, ¿sí? Es precisamente el policía y el Ministerio Público. Pero pues no hace ninguna aclaración qué tipo de policía es el que va a llevar a cabo estas labores de investigación y de prevención. Para esto, en el 2015, a través de un protocolo nacional que precisamente lleva el nombre de primer respondiente, se homologan esas actuaciones que van a recaer de manera primordial a los servidores públicos, ¿sí?, que estén actuando bajo el esquema de seguridad pública, ¿sí? Esa es la palabra clave para poder hablar de primer respondiente. Y es un poco criticable porque, pues, el libro precisamente trae este esquema, ¿sí? Es decir, el poder hacer mucho énfasis a que el primer respondiente, según lo que nos señala el Protocolo Nacional para el Primer Respondiente, es que es un servidor público encargado sí, es encargado de un servicio de seguridad pública. Hago mucho hincapié en esto y lo repito en bastantes ocasiones porque de aquí es donde están a veces pues una serie de dificultades para poder llevar a cabo la actuación del primer respondiente. Entonces, ya pues teniendo esto como base, sabemos que esta figura de primer respondiente que nace a través del protocolo nacional es quien va a llevar los cimientos de la investigación, porque va a ser la primera autoridad que se va a constituir en el lugar que antes conocemos de los hechos, sí, pero ahora lo conocemos como el lugar de intervención, ¿sí? Y no precisamente es quien se va a constituir, sino va a ser el primero que va a tener la noticia del hecho que está siendo considerado como un hecho criminal. Por eso el énfasis de que este primer respondiente tenga la debida capacitación para que su actuación siempre esté apegado no solamente al protocolo, o sea, porque el protocolo pues va a ser un manual o una ley secundaria, sino que esté debidamente ceñida a lo que nos dice la Constitución, sobre todo en lo que corresponde a derechos humanos. Entonces, en resumen, este primer respondiente como figura novedosa en este sistema y a través de lo que señala el mismo protocolo nacional primer respondiente, sí va a ser la primera autoridad en materia de seguridad pública que se constituye o que llega al lugar de intervención para poder realizar los primeros actos de investigación, así como para poder recolectar el material probatorio o realizar las entrevistas correspondientes y en su caso, y si así lo merita el hecho, quien va a llevar a cabo la detención en flagrancia. Sí, eso sería el concepto de primer respondiente. ¿Y qué tan importante la figura de primer respondiente, que yo recuerdo todavía cuando comenzaron algunas legislaciones como Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, ¿por qué no Estado de México, Guanajuato, a crear sus códigos en materia de sistema penal acusatorio? ¿Y cómo era tan importante el tema de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia, que ahora en el nuevo sistema penal pues está tan, podríamos decirlo, tan protocolizado, como decías hace un momento, que ahora la figura del primer respondiente no solamente es el tema policíaco, la figura del tema de primer respondiente tiene que ver con a lo mejor el de protección civil, el de bomberos, con cualquier autoridad que tenga relación, ahora sí que con la noticia criminal. Y aquí es donde me gustaría que abundaras, maestra, en el tema de cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos con relación al primer respondiente. Es decir, ¿qué obligaciones tiene, no? Claro, sí, bueno, como muy bien lo decías, doctor, la figura de primer respondiente
Según lo que nos da como definición, este protocolo nacional es pues una autoridad en funciones de seguridad pública, ¿sí? Por lo tanto, a veces somos demasiado cuadrados para podernos ir únicamente pues al policía municipal, al policía preventivo, al policía del estado, al policía federal, ya extinto, ¿no? Pero con mucha razón se afirma que también protección civil, bomberos, ¿sí? O sea, puede actuar como primer respondiente, pero únicamente va a delimitar su actuación a lo que es, digamos, como que las primeras intervenciones, como cuál es el apoyo a víctimas, ¿sí? El asegurar el lugar que se está llevando a cabo esa intervención, pero, por ejemplo, ni bomberos, ni personal de protección civil van a poder realizar los siguientes actos de intervención de ese policía primer respondiente. Entonces, para esto, pues hay que dejar así como que la aclaración de que si bien es cierto, sí va a obtener esa primer noticia criminal, en las posteriores etapas sí, del proceso penal adversarial, no va a tener que fungir, o más bien, no va a fungir como primer respondiente, sino va a fungir como testigo, pese a que él fue quien tuvo esa primera noticia, esa primera intervención. Y cuando se le cite como testigo, ahora sí, o sea, va a tener que explicar cómo fue que se enteró del hecho, cuáles fueron sus primeras intervenciones, qué hizo para que no se contaminara el lugar de intervención, ante qué autoridad, ahora sí de seguridad pública, entregó el lugar de intervención. Bueno, una vez que se constituye el policía primer respondiente, y ustedes me van a escuchar que voy a decir varias veces, insisto, o sea, debe de ser un policía primer respondiente. Ahora sí, este policía que ya puede realizar la detención formal, ¿sí? En flagrancia, va a realizar actos tales como el aseguramiento del lugar. En el mismo protocolo nacional primer respondiente, de una manera totalmente pormenorizada, nos explican y le sirve de herramienta al policía qué es lo que debe de hacer paso a paso en determinadas situaciones. Es decir, pues no siempre la situación es así como que muy cuadrado, muy encasillada. O sea, pueden ser detenciones en una área geográfica que esté totalmente despoblada, por lo tanto, pues requiere ciertos asegúnes para poder llevar a cabo la detención, el aseguramiento, la búsqueda de indicios, y para esto, pues el protocolo sirve para guiar, ¿sí? Porque para eso fue constituido, o sea, para ser una guía, para ser una directriz. Y bajo esa guía es como el policía va a tener que reaccionar y llevar a cabo su actuación, es decir, priorizar el lugar de intervención, primeramente tomar las medidas y precauciones en cuanto a la víctima. Incluso se habla mucho acerca de víctimas de este tipo de hechos delictivos, y que se le debe de dar, pues así como lo acabo de mencionar, pues una prioridad, ¿sí? Independientemente del momento de la detención, del aseguramiento de los indicios, pues también se le debe dar una parte fundamental a esa atención que le brinda el primer respondiente a la víctima. ¿En qué sentido? En que pues no necesariamente porque sea una víctima directa, es decir, no todas las víctimas van a ser la persona que recibió la herida por el proyectil de arma de fuego o por el cuchillo, ¿sí? Sino puede ser incluso víctima indirecta, es decir, o sea, el familiar que al momento de que acribillan a una persona en un vehículo y pues ellos están ahí alrededor, donde puede haber, pues no sé, incluso hasta menores, se debe de priorizar esa atención, es decir, pues no dejar a los niños ahí en el lugar de intervención cuando se trata de hechos criminales pues de gran relevancia, ¿no? Y no necesariamente porque sean de gran relevancia, sino que siempre se le debe dar esa atención pues muy de cerca a quienes van a fungir como víctimas. De igual manera, pues en el protocolo nacional primer respondiente se habla acerca de que se debe de documentar todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Para ello, actualmente y con los avances tecnológicos, pues pueden hacer uso no solamente ahora sí que de su memoria de papel y lápiz, ¿no? Sino que a través de registros fotográficos, de audio, de video. Incluso muchos elementos primeros respondientes ya cuentan con su cámara que usan en su casco GoPro, no sé si estoy diciendo una marca, pero bueno, para poder llevar este registro y documentar fielmente la intervención que están llevando a cabo, ¿sí?
Posteriormente también tienen que identificar pues los primeros indicios o rastros iniciales, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se vaya a contaminar ni a perder ninguna posible evidencia o algún dato de prueba. En este sentido, el policía primer respondiente no debe de desobedecer o más bien no debe de dejar ahora sí que a la deriva el hecho de que pues aunque sea ante una situación que posiblemente vayan a tener que perfeccionar los policías con capacidades para procesar o la unidad de servicios periciales, el primer respondiente también está facultado y obligado a que en caso necesario pueda recolectar indicios, ¿sí? Los casos más comunes, cuando se está ante una inclemencia del clima y que pues existen, no sé, tanto, vamos a poner como un ejemplo, ¿no? En un homicidio y que existen materiales balísticos, pues que están de una manera dispersa en el asfalto o que existen rastros hemáticos o cualquier otro tipo de indicio, incluso pues saliva, cosa llama colilla de cigarro. Entonces todos esos rastros ante una inminente tormenta, el policía primer respondiente no puede decir, no, pues es que esto le toca a periciales, aquí me voy a esperar. Voy a asegurar aquí el perímetro a tantos metros no se nos van a acercar ni periodistas, ni familiares, ni personas interesadas en saber cómo sucedió todo, pero pues va a llegar la lluvia y se va a llevar todo. Entonces, el primer respondiente también forman parte de sus obligaciones el que se encuentre capacitado para poder recolectar esos indicios, ¿sí? Y la recolección, pues obviamente, pues debe de ser bajo ciertos lineamientos con el equipo para los que, pues ya todo, se supone, ¿verdad? Que todos los elementos de seguridad pública deben de tener ya consigo y que puedan realizar su trabajo de mejor manera. Y sobre todo, o sea, aquí la intención es que ellos tampoco vayan a caer en alguna responsabilidad administrativa o penal, tanto por no recolectar el indicio, así como por recolectarlo de una manera errónea. Es decir, aquí es donde va a entrar el concepto que ahorita el doctor Bernardino mencionó, que es el de cadena de custodia, que si bien es un concepto que ha tenido bastante evolución, es decir, que en ocasiones no es tan estricto como debería de serlo, ¿sí? O sea, sí refiere ciertas particularidades que nosotros debemos de observar y sobre todo, pues quienes fungen como defensa, pues tener así como que más, no sé, un poquito más escrutinio para poderlo revisar, ¿sí? Entonces, eso también forma parte de las obligaciones del policía que funge como primer respondiente, ¿sí? Bueno, entre muchas, ¿verdad? Porque también podemos hablar de las entrevistas, bueno, de toda la documentación que pudiera en algún momento recabar, de la formalización de la entrega ante el Ministerio Público. O sea, son varias de las responsabilidades que tiene este policía primer respondiente. Incluso, o sea, una de las obligaciones que yo considero también que son de gran valía es el traslado de la persona detenida. Sí, pues porque ante ello debe de reaccionar de tal manera que pueda saber si esa persona detenida pues implica cierto riesgo para él, para la misma sociedad, para los mismos compañeros y determinar si requiere apoyo, que tanto apoyo, ¿verdad? O sea, o si únicamente él a través del equipo que tiene en ese momento en operaciones, pues puede realizar ese traslado sin que exista ningún riesgo o de que lo vayan a ver si quiere rescatar, que se vaya a evadir, ¿sí? O que vaya a ser sujeto de cualquier otro tipo de situación más grave. Entonces, sí es una gran relevancia lo que reviste el papel del policía primer respondiente. Y pues dentro de estas actividades también va a estar el que se aplique este control preventivo provisional, que en cuanto usted así lo indique, me voy a poder extender un poquito más en lo que es la explicación concreta de esta figura. Sí, de hecho, el control preventivo del cual estás hablando en tu obra es tan importante que, pues, este es solamente el inicio de lo que es el control preventivo, pero implica todavía algunas otras cosas, como por ejemplo los niveles entre que una autoridad de seguridad pública debe de intervenir y también aborda algunos aspectos como lo que es la sospecha razonable, de la cual ya nos habla la Suprema Corte norteamericana, y que bueno, esto nos lleva a entender que
todo el contexto de esto que estamos hablando hoy del control preventivo tiene un origen, es decir, el sistema penal acusatorio tuvo que acudir, tuvo que tomar de referencia algunas situaciones y algunos países. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, claro que sí. A mí me llama mucho la atención cómo surgió este concepto de control preventivo provisional. Y me llama la atención porque la primera sala, pues toma, ¿verdad? Hace uso de otras jurisprudencias, no solamente nacionales, sino incluso extranjeras. Y la más emblemática de la que hace uso la primera sala es la sentencia llamada Terry contra Ohio. Esta sentencia, bueno, incluso ahí en el libro manejo algunas otras más, ¿sí? Como por ejemplo la sentencia Alabama contra White. Pero la más emblemática y la que vamos a tener como referencia, porque es digamos así como que la piedra angular en lo que es la cuestión de la investigación, es esta llamada sentencia Terry contra Ohio. Bueno, en esta sentencia, pues sucede un análisis por parte de la Corte norteamericana de una manera muy similar a la que la Corte mexicana estaba llevando a cabo pues su línea de tesis o de jurisprudencias de las cuales pues nace este control preventivo provisional. En Terry contra Ohio, pues trata de un policía que a través de la investigación que estaba realizando, pero de una manera muy particular, ¿sí? O sea, la policía de Estados Unidos, a diferencia de la policía mexicana, pues es una institución como tal de investigación de delito, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros en México, cuando somos víctima de algún delito, no vamos a la comandancia, ¿verdad? No vamos a la comandancia de la policía para denunciar, vamos ante el MP, ¿sí? Entonces, el fiscal se encarga de recabar la denuncia y de ahí, pues, hace sus líneas de investigación. Ahora sí, al policía le da la orden de que haga ciertos actos de investigación de los cuales le va a estar reportando. Entonces, aquí en México, ante esa diferencia, pues me asombra, pero también me agrada bastante que se haya utilizado esa sentencia de Terry contra Ohio. Porque, pues en Estados Unidos, ante esa libertad que tiene el policía para poder llevar a cabo su investigación, estuvo durante cierto tiempo revisando la actitud, ¿sí? Que llevaba cierta persona en, pues ante cierto suceso, ¿no? Que es que estaba revisando, bueno, más bien no, vigilando, que estaba vigilando constantemente, pues determinado establecimiento, ¿sí? Y ante esa situación inusual o inusitada que estaba teniendo esta persona, este ciudadano norteamericano, decide actuar. Ante esa decisión se aproxima y realiza una investigación. Ese acto de investigación es el que se plasma en el libro y que de paso se transforma a través del concepto que nos brinda la primera sala en este control preventivo provisional. Entonces, cuando la Corte norteamericana emite su fallo, lo que expone es que el policía, en base a la experiencia que él tenía, pudo determinar que con esa investigación que estaba realizando, es decir, el estar observando cuáles son las conductas, las circunstancias objetivas que él podía referir para que pudiera aproximarse y realizar la inspección, ¿sí? El acto de investigación. Y por ejemplo, si esto lo queremos adecuar así al 100% a nuestra policía mexicana, pues digamos que la dificultad que yo advierto es el que se pueda plasmar, ¿sí? El que se pueda dar por acreditado esas circunstancias objetivas. Porque pues la experiencia nos ha dicho que el policía mexicano es un poco más práctico en los conceptos, ¿sí? No detalla ahora sí que con tantos, no sé, a lujo de detalles, no explica qué es lo que está realizando en su intervención. Por lo tanto, cuando realiza una intervención únicamente dice, pues observé a cierta persona con una actitud, hasta incluso con la palabra sospechosa, y por lo tanto procedí a realizar la investigación. La Corte norteamericana en esta sentencia Terry contra Ohio incluso señala que no se debe de actuar bajo corazonada, ¿sí? Bajo el
¿cuál es la palabra que estoy buscando? No es superstición, a ver, ayúdame, doctor. O sea, no por corazonada, no por, Por dígame intuición. otra palabra que decimos así como por intuición, sí, esa palabra que le tengo en la punta de la lengua, ahorita se le voy a decir, sí, pero no debe de ser por corazonada, ¿sí? Sino que debe de existir forzosamente una circunstancia objetiva. Para los policías norteamericanos la circunstancia objetiva es que no era usual el que una persona que no se va a dirigir a un establecimiento a comprar lo que ahí ofrecen, ¿sí? Pues de una manera insistente rondando, viendo hacia los interiores del establecimiento y que esa situación se repita con constancia, ¿sí? Claro. Ante esa manifestación de inusualidad existe un factor de sospecha razonable. Cuando el policía se aproxima a esa persona y éste no sabe explicar o no quiere cooperar o tiene una actitud evasiva o de violencia o de afrenta, el cual pues al policía le resulta un factor más de sospecha razonable, ¿sí? Lo que va a hacer es proceder a la investigación. Y en este caso eso fue lo que hizo. Resulta que esta persona traía consigo un arma de fuego escondida entre sus pertenencias, entre su ropa, por lo que procedió a la detención en flagrancia, ¿sí? Entonces, en el estudio de esta tesis o de esta sentencia norteamericana, da origen a lo que la Corte razonó y que ideó bajo estos conceptos de control preventivo provisional. Ahora, aquí a lo mejor me voy a adelantar también un poquito, pero ya se introdujo un nuevo concepto que es el de sospecha razonable, ¿sí? Esa sospecha razonable es un estándar probatorio y al ser un estándar probatorio no se puede revisar de manera aislada. Es decir, por el policía que estamos viendo ahorita en el ejemplo de Terry contra Ohio, que está viendo hacia cierto establecimiento y que observa que hay una persona con una conducta inusual porque pues no está comprando, no está entrando a la tienda, nada más está revisando así como que, pues viendo a ver quién entra o quién sale, si está solo, si está vacío. Sí, esa por sí sola no puede ser la situación o la fundamentación para llevar a cabo la detención, sino al ser un estándar probatorio, pues debe de estar en armonía con cualquier otro elemento de sospecha razonable. Sucede de manera muy similar al ejercicio probatorio que realiza un juez para poder llevar a cabo cierta resolución, ¿sí? Pero aquí lo que se tiene que analizar es que no únicamente el juez de control va a revisar el, la actuación del policía a través de lo que manifiesta o lo que él entendió como sospecha razonable, sino que el policía debe de entender que es sospecha razonable y debe de entender que al ser un estándar probatorio, él está obligado en un primer momento a llevar ese ejercicio mental de una manera en fracciones de segundo y decidir si está en presencia de un factor de sospecha razonable o no, ¿sí? Entonces, este sería ahora sí que la introducción de lo que es el, las sentencias de Terry contra Ohio y Alabama contra White. ¿Qué tan importante sospecha razonable y luego entonces los elementos que conlleva este término, este concepto, sobre todo para nuestro público televidente que está obviamente interesado en saber que estos términos de control preventivo provisional y hablar de conceptos como el cacheo, requisa, la revisión corporal, no es un tema práctico, como tú decías hace un rato, maestra, en que el policía está acostumbrado a una academia, como tú lo dices, práctica, y que ahora tiene la dificultad, porque hay que decirlo con todas sus letras, la dificultad de establecer no solamente una investigación como tal, sino que es una investigación científica, es una investigación ahora sí que con anticipación, tal que va a hacer esta investigación una fehaciente prueba y por lo tanto debe de actuar de tal manera
que los conceptos no solamente deberían de estar arraigados en el policía, sino que estos conceptos obedecen precisamente a tener un éxito al momento en que se judicialice una carpeta de investigación y por consecuencia creo que nos vemos obligados a que abundemos en este momento con lo que es todos estos conceptos de cacheo, requisa, revisión corporal, porque aquí es donde debemos de asumir, digo, no soy policía, pero los que son policías, eh, la importancia, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí, bueno, em, aquí lo que yo quisiera dejar así como que bien en claro, bien establecido, es que como tal los conceptos sí los va a utilizar tanto policía como partes procesales, es decir, pues la defensa o el Ministerio Público y pues por qué no también decir que el juez al momento de llevar a cabo sus resoluciones pues debe de conocer de antemano todas estas diferencias entre los conceptos. Pero ya ve que hace unos inicios también comentaba que también estos conceptos los debe de conocer el ciudadano. Para mí es muy importante que esto quede establecido porque, bueno, voy a poner esto entre paréntesis y ya posteriormente retomaré con los conceptos, pero para mí es muy importante el que el ciudadano conozca de todo esto porque nosotros a últimas fechas, y yo creo que a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente, pues cuando conocimos que existía una figura denominada inspección de personas, pues comenzamos a realizar una serie de interpretaciones o de opiniones pues muy personales, pero también muy laxas, ¿sí? Porque pues no se tenía el debido conocimiento de cómo iba a operar esta inspección de personas. En un inicio sí parece que es invasivo, es decir, que sí es materia de violación de derechos humanos. Tal es el caso que pues hubo ciertas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, voy dando toda esta explicación, toda esta introducción, pues para también poder darle su parte de responsabilidad al ciudadano común y corriente como somos nosotros y que pues al momento de que estamos, no sé, circulando en nuestro vehículo o a pie o como sea, y que pues tenemos la suerte o la mala suerte de pasar por un llamado retén, mal llamado retén, ¿verdad? Por un puesto de revisión, pues no me dejarán mentir. Ahorita que existe tanta difusión a través de redes sociales, se hizo una cadena de tutoriales, por decirlo así, de cómo los ciudadanos se han mal llamado empoderado, ¿sí? O sea, se han hecho pues hasta cierto punto irresponsables y decir, miren, voy a hacer este video para poderles decir cómo me voy a brincar esta revisión porque el policía no tiene eh, ninguna orden del juez para poder detenerme y revisarme o pedirme información de dónde voy. Fíjense, y empiezan a hacer el video y una serie de situaciones por demás, disculpen la palabra, vergonzosas, al menos yo así lo aprecio, en los cuales pues estamos dejando de lado el papel de servicio público que tiene un ciudadano que decidió ser policía, ¿sí? O en su caso decidió ser militar y que lo único que está haciendo es cumplir con sus obligaciones y llevar a cabo sus funciones de elemento de seguridad pública. Es todo, ¿sí? Y nosotros lo vemos de una manera equivocada, o sea, lo percibimos como que el policía es quien en esa mañana se levantó y dijo, ay, yo ahorita voy a poner un puesto aquí y a todos los que pasen les voy a preguntar a dónde van, ¿verdad? Y los voy a revisar nada más porque no tengo nada mejor que hacer. No es así. Entonces, cuando estamos desvirtuando la función que realiza el policía primer respondiente, pues nosotros también estamos desvalorizando lo que nosotros mismos exigimos a nuestras autoridades. Es decir, nosotros pedimos, exigimos, hacemos marchas, hacemos manifestaciones, lanzamos críticas en redes sociales porque queremos condiciones de seguridad, ¿verdad? No queremos que haya delincuencia organizada, no queremos que haya, no sé, robo a casa habitación o el crimen que más se lleva a cabo en determinada entidad. No queremos que haya eso
pero tampoco queremos cooperar con lo que nos toca hacer, ¿sí? ¿Y por qué estoy diciendo todo este, ahora sí que todo este comercial? Bueno, porque también la ciudadanía se debe de interesar en esto, ¿sí? De tal suerte que cuando el ciudadano acepta que en el Código Nacional de Procedimientos Penales existe una obligación del policía para realizar inspecciones y que está cumpliendo su trabajo cuando viene hacia nosotros y nos dice, señor, ¿para dónde se dirige? ¿De dónde viene? ¿Sí? No sé, eh, ha tomado bebidas alcohólicas o lo que fuera, sí, está formando o está haciendo parte de sus obligaciones que señala el 132, fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si más allá de eso, porque también tuvimos la buena o mala suerte de que existió alguna similitud de nuestras características o de nuestro vehículo, y por lo tanto se nos va a hacer algún tipo de inspección, ¿sí? Pues no reaccionar bajo los argumentos que muchas veces hemos visto en noticieros o redes sociales, ¿verdad? O sea, sino que se tenga una debida cooperación. Porque así como yo voy a cooperar para decirle sí, adelante, ¿sí? Puede revisar el vehículo, pues yo también estoy contribuyendo a que la droga no vaya a pasar, a que las armas no vayan a pasar, a que los indocumentados no vayan a pasar, ¿sí? Eso nada más es lo que yo quisiera hacer como referencia para ahora sí poder dar inicio a lo que son estos conceptos de cacheo, requisa. Esos conceptos, al menos requisa no es una palabra que se utilice mucho en México, ¿sí? Pero es como tal una revisión que ya está debidamente planeada por alguna autoridad ministerial y que se le da esa indicación al policía para que realice pues esa revisión. Y el cacheo es como tal el, el acto mismo de la inspección, ¿sí? Es decir, es cuando se palpa con la parte externa de la mano, es como se debería de realizar, ¿verdad? O sea, con la parte de afuera de la mano a las personas en búsqueda de algún indicio, ¿verdad? Como que puede ser, pues como alguna situación que esté adherida al cuerpo, un arma de fuego, un paquete de droga, un paquete de numerario, de dinero, ¿sí? O cualquier objeto que pudiera ser relacionado con un delito. Eso como tal es el cacheo, pero el concepto de cacheo, así como tal, como les digo, es ahora sí que como coloquialmente se le dice, ¿sí? El concepto correcto y concreto es inspección de personas. Como les he dicho, ese concepto está contenido en el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahora sí, como también hace un momento lo dije, es la forma material en cómo se concretó el concepto de control preventivo provisional, pues ahora sí que de una manera implícita en el Código Nacional. ¿Y por qué lo digo de esta manera? En el artículo 268, relativo a la inspección de personas, señala que es pues una facultad del policía realizar ese acto de investigación sin control judicial. Es decir, el policía no requiere ni la orden de un juez ni la orden del Ministerio Público para poder llevar a cabo la inspección. Solito lo puede hacer. ¿Con qué fundamento? Con el fundamento del 21 constitucional. Y bajo esa ley suprema, pues no hay nada que pueda decir, no, pero pues que mis derechos, no, o sea, tus derechos, pero también tus obligaciones. Así que, como parte de eso, la función del policía es investigar el delito, por lo tanto, puede realizarte la inspección. Pero aquí nosotros diríamos, no, pero es que es invasivo y que me van a sembrar la droga, me van a sembrar el arma, que derechos humanos. Bueno, para esto el policía, como está realizando esa inspección, que viene totalmente derivado del control preventivo provisional, debe de acreditar dos cosas, ¿sí? Primero, la sospecha razonable y segundo, el factor de excepcionalidad. Entonces el policía va y dice, no, pues es que porque aquí se lo revisé, bueno, no lo voy a decir con esas palabras, ¿no? Pero pues, percibí que tenía una actitud sospechosa, me aproximé y lo revisé. Ah, bueno, bajo este argumento, sí, la defensa ahora sí que lo va a tener muy fácil el panorama porque pues no está acreditando cuáles fueron los factores de sospecha razonable ni tampoco ese principio de excepcionalidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esa excepcionalidad? O sea, de que no es aleatorio, no es una revisión de rutina. Cuando ustedes estén ante la presencia de un informe policial que se sostenga bajo estos dos conceptos de que fue una revisión de rutina y lo vi sospechoso, también ya la llevamos de gane, ¿sí?
Y lo comento en este sentido porque aquí lo que nosotros siempre debemos de revisar y acreditar es ese factor de sospecha razonable y de excepcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el policía? El policía primer respondiente forzosamente debe acreditar que las actitudes que percibió, que tomó el ciudadano en ese momento, fueron suficientes para acreditar factores de sospecha razonable. Ahora, ya hablamos bastante de sospecha razonable. No sé si tenga bien a que demos una breve explicación de qué es eso de sospecha razonable. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, ya hablamos bastante de eso de sospecha razonable, pero lo tenemos que aterrizar. Anteriormente, todos los partes informativos del sistema tradicional iniciaban con una frase sacramental, ¿sí? Bueno, después de que decía que siendo las tales horas del día fulano de tal, en la intersección de calles Ocampo con Mina de la ciudad de Victoria, Tamaulipas, nos encontramos con una persona en actitud sospechosa, quien al pedirles una revisión accedió voluntariamente. Todavía le ponen así como, para que no quede duda, ¿verdad? Accedió y voluntariamente. Accedió, y al momento de revisarlo nos encontramos en que entre sus ropas, fajada en la cintura, llevaba un arma de fuego. Así de maravilloso estaba el asunto, ¿sí? Y pues aquí el policía la tenía bien fácil, o sea, no había manera de que contra eso hubieran pues algún argumento que pudiera ser lo suficientemente eficaz como para que esa persona por lo pronto no se fuera directamente al centro de reclusión, ¿sí? ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que en este sistema tradicional o sistema inquisitivo, pues iba a estar recluido privado de su libertad de manera provisional, pero de tal suerte que cuando el policía enfrentara su parte informativo, pues no iba a pasar 48 horas, ¿sí? O sea, iban a pasar 6 meses, 1 año, 2 años, porque posteriormente se le iba a citar para una declaración de ese elemento aprensor, o una ampliación de esa declaración, o un careo con la persona detenida. Y ante todo esto, pues como les comento, pues iban a pasar un par de meses e incluso de años. ¿Y qué iba a decir el policía? Ya pasó mucho tiempo, ya no me acuerdo. Sí, yo en esa época, en el año 2012, llevaba aproximadamente unas, no sé, 20 detenciones por mes, pues el delito es común, así que pues no me acuerdo. Y ya, o sea, pues nadie está obligado a recordar nada, ¿no? Entonces, por más que se le hiciera la lucha, pues no lo íbamos a sacar de eso. Oiga, pero ¿cuál fue su intervención al momento de que la persona aquí presente fue detenida? Es que no me acuerdo. Sí, lo único que puedo decir es que me ciño totalmente al contenido del parte informativo. Todo lo que puse ahí es lo que pasó. Y tan. Entonces ya no había manera de que existiera ningún tipo de debate, de aclaración, de nada. Bueno, ahora en el sistema adversarial, la actuación del policía es fundamental, ¿sí? Y yo me atrevo a decir, y cuando me han invitado a poder participar, yo siempre, o sea, no puedo irme de ninguna clase sin yo decirles que el papel del policía es el más importante en el sistema adversarial. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el cimiento de la investigación, ¿sí? O sea, si el policía no realiza bien su trabajo, la investigación no va a avanzar, ¿sí? Si hace de manera equivocada su trabajo, incluso puede obstaculizarse de tal manera que en la misma audiencia inicial de ahí no pase, ¿sí? Tal vez a través de la audiencia de control de detención la persona vaya a quedar en libertad, tal vez al dejar esos indicios sin validez, sin valor probatorio, una serie de situaciones que siempre debemos de referir que el policía cobra una relevancia vital en este sistema. Ahora, ya entrados en el tema, sospecha razonable. Ahorita en el primer ejemplo, en el primer caso hipotético, les mencioné que anteriormente se utilizaba ese concepto de actitud sospechosa, ¿sí? La actitud sospechosa no puede ser en este momento vigente, porque la actitud sospechosa, o sea, se refería, según lo que la misma secuencia del parte informativo nos señalaba, que pues
recaía sobre situaciones totalmente personales de la persona detenida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que llevaba categoría de sospechoso, entre comillas, pues una persona que andaba vestido, digamos, como en algunos lugares, decimos tipo cholo, ¿sí? Andaba vestido tipo cholo, o traía tatuajes, o tenía acento sinaloense, o bueno, una serie de situaciones que pues malamente se encasillaba a cierto tipo de delito. Esa es una situación totalmente equivocada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está acreditando cuál fue la conducta de la persona. Es decir, no se le puede llegar a realizar una inspección porque el policía argumenta que tenía acento de Culiacán. No, o sea, eso es imposible, ¿sí? Si lo hace, está cayendo en una práctica totalmente equivocada, violatoria de derechos humanos, ¿sí? Porque eso incluso va a encasillarse en una violación también a la Ley Nacional de Víctimas, en lo que se refiere a la dignidad de la persona, de tal suerte que ese policía no conoce sobre este concepto de sospecha razonable. Ahora, la sospecha razonable va a ser o va a recaer directamente en la actitud, en los hechos que está refiriendo una persona. ¿Cuáles son algunos de los factores de sospecha razonable más comunes? ¿Sí? Voy a mencionar solamente algunos ejemplos. ¿Sí? La hora del día, la hora del día, ¿a qué se refiere? A que es más probable que una persona cometa cierto tipo de delitos en un horario nocturno. ¿Como cuál? Como los delitos del orden sexual son más probables que se realicen pues cuando, no sé, cuando las señoritas están saliendo de la universidad o de la escuela o del trabajo y se dirigen caminando hacia su casa, ¿sí? Ese tipo de delitos ya está estadísticamente pues comprobado que pues tienen más incidencia en determinados horarios. No quiere decir que no se pueda cometer a cualquier hora del día, pero, o sea, es un factor de incidencia. Ahora, los robos a casa habitación, ¿en qué horario se cometen con más frecuencia? En el horario del día. ¿Por qué? Porque la familia, las personas habitantes de ese domicilio no se encuentran presentes porque están en el trabajo, en la escuela, etcétera. Por lo tanto, aprovecha el criminal para poder cometer el hecho delictivo, introducirse al domicilio, vaciar la casa, etcétera, etcétera. Estos factores de sospecha razonable, como les había adelantado hace unos instantes, no se pueden valorar o no los pueden revisar o analizar el policía al momento de llevar a cabo la intervención de manera separada. Entonces, aquí ya estamos dando como ejemplo estos factores que son la hora del día, no porque un policía vea a un caballero atrás de una señorita en una hora de la noche, en un camino, quiere decir que él lo va a detener porque de seguro ella iba atrás de ella para violarla, ¿sí? O sea, no puede ser la intervención de esa manera tan arbitraria o tan invasiva, sino que siempre deben de concurrir diversos factores de sospecha razonable. Eso es totalmente obligatorio, de tal suerte que cuando el policía redacte su informe policial homologado, pueda con toda tranquilidad explicar cómo observó el hecho o el posible hecho delictivo para poder llevar a cabo la posterior revisión o inspección y la detención en flagrancia. Y ahorita, justo cuando dije esta palabra, omití hace unos instantes dar respuesta a otra, en otro punto, y me voy a permitir ahorita aclararlo, ¿sí? Porque dije revisión, y también pues tiene mucho que ver con lo que son estos factores de sospecha razonable. No hay que confundir lo que es una inspección de personas y lo que es una revisión corporal. Las dos forman parte de unos actos de investigación que están pues ya previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La inspección de personas únicamente va a ser una inspección externa, es decir, pues todo lo que una persona traiga adherido a su cuerpo o entre sus pertenencias, entre las bolsas de su pantalón, en su bolsa de mano, ¿sí? Únicamente va a consistir en esa inspección externa, pero la revisión corporal va a implicar una toma de fluidos, ¿sí? Es decir, es una revisión interna. Esto también es bueno aclararlo porque las dos
los dos actos de investigación son actos que en un inicio el Código Nacional los señala como que son actos sin control judicial. Es decir, no se requiere una orden del juez para que el policía primer respondiente solicite una aportación voluntaria de una muestra, de un fluido. Esto como parte de su investigación. Y lo quise también dejar bien claro porque forma parte de las obligaciones del primer respondiente cuando realiza sus actos de investigación, el realizar tanto la entrevista como el solicitar esa muestra, ¿sí? Nada más para dejarlo así ya establecido, cerramos el paréntesis para poder continuar con los factores de sospecha razonable. Entonces, aquí ya se tiene uno. Vamos a sumarle otro factor de sospecha razonable, el lugar. Nosotros sabemos que en el lugar donde vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, ya se tiene, pues, como del conocimiento público, en qué áreas existe más incidencia delictiva que en otras, ¿sí? Es decir, al norte de la ciudad es donde sabemos que se vende la droga o la cerveza clandestina o X. Al sur de la ciudad sabemos que el lugar donde nosotros dejemos estacionado el auto, pues va a llegar algún delincuente a tratar de aletearlo, de sacarle el estéreo, las tapas de los neumáticos, etcétera, ¿sí? Entonces ya está ubicado el determinado lugar donde existe más incidencia delictiva de determinado tipo penal. Para esto, el policía cuando realiza alguna intervención en el lugar donde en este ejemplo se sabe que pues existe de manera común el delito de tráfico de drogas, pues es muy posible que va a poder hacer pues una armonización de y otros factores para poder llevar a cabo la inspección y la posterior detención en flagrancia, ¿sí? Incluso en el mismo factor que es el lugar, el policía puede pues analizar el momento en que se está llevando a cabo la conducta de determinado sujeto. Viene muy de la mano con la tesis, con la resolución Terry contra Ohio, ¿sí? Si el policía advierte que en determinado lugar, vamos a poner, este es un ejemplo que a mí se me hace fabuloso, yo siempre lo utilizo, es el ejemplo del estacionamiento. El estacionamiento puede ser analizado en diversas aristas, ¿no? Un estacionamiento de un centro comercial, donde cualquier persona va y compra su mandado, hace el súper, y resulta que se estaciona en determinada fila, pero cuando sale, pues como sale por la otra puerta, y más ahorita en esta época de contingencia, donde nada más hay una entrada y una salida, pues resulta que al salir se desorienta un poco y no sabe dónde dejó el auto, ¿no? Entonces empieza a recorrer las filas ahí con el carrito y empieza a asomarse así, pues, ay, pues ¿dónde dejé el carrito? Incluso hasta la aplasta la alarma a ver si por ahí le suena. Esta actitud, si alguna otra persona la ve, va a decir, ay Dios, o sea, de seguro anda buscando un carro para robárselo, pues no, ¿verdad? Sino simplemente es una persona que no encuentra su vehículo y está tratando de localizarlo, ¿sí? O sea, no hay situación para mayor esfuerzo mental. Pero vamos a suponer un estacionamiento, pero ahora de una fábrica, de una maquiladora, de una empresa. Entonces, en esta empresa, las personas entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Y se sabe que todos llegan uniformados, ¿sí? Todos llegan con su uniforme, ya con su camiseta o playera bordada con el logo de su empresa. Entonces, no hay manera de que otra persona vaya con otro tipo de ropa. O sea, eso ya es así como que un hecho notorio. Y en las cámaras de vigilancia o la persona que se encarga de realizar la revisión del estacionamiento advierte que existe en ese determinado inter del horario, vamos a poner a las 10 de la mañana, una persona que está realizando pues ciertos rondines y que se está fijándose para el interior de los vehículos y que pues incluso tiene una actitud, o sea, demuestra en sus hechos, en su secuencia corporal, el que pues no encuentra así como que su lugar, sino que trata de voltear para todos lados y que sigue viendo los vehículos, ¿sí? O sea, eso es
Un factor también de sospecha razonable que cuando el elemento encargado de la seguridad particular de esa empresa llama a la policía al 911 o al número que así tengan ellos asignado, va a tener que explicar qué fue lo que vio, ¿sí? O sea, vi que cierta persona estaba realizando estos movimientos, estaba observando los vehículos, pero pues hasta eso nosotros sabemos que el observar vehículos o el andar en un estacionamiento pues no es un tipo penal. Pero el policía sí va a tener un factor de sospecha razonable para poder realizar una posterior inspección de personas o un control preventivo provisional. ¿Sí? Entonces, cuando el policía redacte su informe policial homologado, debe de tener el antecedente de los elementos de seguridad privada que estaban advirtiendo que pues está realizando cierta persona una conducta inusual, ¿sí? Y que al momento de que se aproximó para poder solicitar esa inspección o ese control preventivo, resulta que independientemente de que haya accedido o no, pues tiene que analizar ese comportamiento. Aquí la palabra clave yo considero que es la aproximación. Cuando el policía se aproxima, puede determinar qué tipo de control preventivo provisional va a emplear. Es decir, si la persona coopera y le dice, ¿sabe qué? Ahorita me llamaron por teléfono de aquí de la empresa de una persona que dejó olvidadas las llaves adentro de su vehículo. Yo soy cerrajero, miren, o sea, yo nada más vengo a ayudarle a abrir. Aquí están las llaves del celular, yo no quiero problemas, ¿sí? Ahí ya, a través de ese control preventivo en grado menor, ¿sí? Ya utilizando ya otra tesis en un nivel de contacto inicial de simple inmediación, ya no pasa nada, ya ahí quedó el asunto, el hecho, la intervención. Pero por su parte, si el policía advierte ante esa misma circunstancia que la persona le dice, ¿sabes qué? Es que, pues no te voy a decir, o pues yo nada más venía aquí, pero pues ¿qué estoy haciendo de malo? ¿Sí? Y empieza a ver ese rechazo a cooperar con la policía, ¿sí? Va a decir, bueno, te voy a realizar una inspección, ¿sí? Y resulta que entre su ropa, pues sí llevaba un gancho de esos que sirven para forzar los vehículos y poderlos aletear. Entonces, ahí ya tiene otro factor de sospecha razonable. Por lo tanto, o sea, aquí lo que debemos de estudiar y de analizar es que se van a armonizar, porque por sí solo el hecho de que una persona ande deambulando en un estacionamiento no es un tipo penal. Por sí solo el hecho de que una persona traiga consigo una llave de esas para forzar no es un tipo penal, ¿sí? Por lo tanto, es la conducta la que se tiene que armonizar, un hecho con el otro. Dos factores de sospecha razonable que le van a dar pie a que el policía pueda realizar ese acto de investigación. Ahora, nada más voy a mencionar estos factores, pero ya con esto quiere decir que estamos ante un tercer supuesto, entre comillas, de lo que es la flagrancia, ¿sí? Porque aquí la flagrancia no estaba resplandeciendo a la vista, ¿sí? Sino que forzosamente tuvo que existir un acto previo, una investigación antes de que se llevara a cabo esa detención en flagrancia. Que por eso les dije en un inicio, a lo mejor esto como que choca, ¿no? Choca con lo que es la flagrancia pura, como nosotros la entendemos, es decir, que tanto el policía como el ciudadano sepan que esto es un delito. ¿Por qué? O sea, porque lo estamos viendo. Estamos viendo cuando una persona le dispara a otra y la priva de la vida o la lesión. Pero a menos de que el policía tenga superpoderes, ¿verdad? O que el ciudadano tenga superpoderes para ver el futuro, no sabe que al momento en que una persona está rondando un estacionamiento con una llave de esas de fierro, es para poder abrir el vehículo y robarlo, ¿sí? Por eso aquí hay que hacer mucho hincapié en esas situaciones, en el que no se tenga mal este concepto de control preventivo provisional, porque como tal es un acto de investigación y pues que dentro de sus principales finalidades es la prevención del delito, ¿sí? Por supuesto también la investigación, pero al momento de que se realiza el acto de investigación ya se está previendo el que se vaya a cometer un hecho delictivo. Podríamos entonces decir que todas estas son como fórmulas para llevar a cabo un eficaz control preventivo provisional, ¿no? Y además sujeto a las reglas que establece el código. Ok, sí, es que, bueno, justamente en el libro
de- me atreví, ahora sí que fue un atrevimiento, me atreví a realizar una especie de fórmulas, ¿sí? En estas fórmulas, lo que se pretende es dar como que una organización a los pasos que debe de seguir, o sea, y no solamente el policía, porque fíjense, o sea, yo creo que la actuación del policía es tan sagrada, y empleo esta palabra porque, pues, o sea, yo como abogada, yo no puedo decirle al policía o instruirlo en cuanto al nivel operativo, es decir, pues, o sea, ¿quién mejor que el policía para poder determinar ciertas circunstancias que implican la peligrosidad, pues no sé, o sea, yo creo que hasta el momento en que uno está dependiendo de la vida o la muerte en una actividad tan riesgosa, pues es cuando vamos a saber qué tan importante y qué tan relevante es la actuación del policía. Pero, o sea, lo que yo sí puedo decir y puedo opinar y me atrevo a emitir cierto criterio orientador es, digamos, desde la perspectiva defensiva. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la actividad del policía va forzosamente que pasar por un filtro, por una revisión por parte, tanto de la defensa como del MP. Pero yo considero que le debe de recaer mayor relevancia a la de la defensa, ¿sí? Porque es quien va a exponer los puntos negativos que tiene su intervención. En cambio, el MP, pues lo que va a hacer es, ahora sí que ensalzar esa actuación para decir que todo fue conforme a derecho, apegado a los derechos humanos de la persona detenida, que la investigación fue perfecta, ¿sí? Y la defensa no, o sea, la defensa va a decir todo lo contrario, va a decir, pues hubo violaciones. Entonces, por eso fue que en la obra, en el libro, pues tuve ese atrevimiento de realizar una especie de fórmulas, ¿sí? En estas fórmulas, lo que se trata es no de encasillar únicamente a tres supuestos la actuación del policía, sino de referir ciertos pasos que nosotros podemos analizar para determinar si una detención en flagrancia, cuando existió este control preventivo, fue realizado de la manera correcta, apegado a derechos humanos o no. En estas fórmulas, lo que se pretende dar a conocer, ¿sí? Es que forzosamente deben de existir ciertas variables, ¿sí? Las variables que se van a utilizar van a ser la investigación del policía, la denuncia informal, que no es otra cosa más que la denuncia que realiza el ciudadano al mismo ente policíaco, es decir, la que no es al Ministerio Público, sino es la que se realiza a pie, ¿sí? La que justamente cuando va pasando el policía le hacemos la parada, cuando hablamos al 911 y damos ciertos datos y acude la patrulla, ¿sí? Esa es la denuncia informal. De ahí se obtienen ciertos datos. Esos datos de prueba son la referencia para que el policía pueda aproximarse. Aquí es la siguiente variable, ¿sí? La aproximación del policía. Esos datos le van a servir de referencia al policía para que se aproxime. Cuando se aproxima a la persona a la que se le va a comprobar su identidad, a la que se le va a realizar la investigación, a la que se va a entrevistar, pues tiene diversos escenarios, lo cual entra la siguiente variable, que es la actitud de la persona. Depende de cómo reaccione la persona a esa primera intervención, es cuando va a poder decidir si va a utilizar el control preventivo menor o el control preventivo en grado superior. Pero para poder realizar este siguiente paso, forzosamente debe de estar la estrella de la fórmula, que es la sospecha razonable. Es decir, si el policía se aproxima a esa persona, pero no tiene cierta listita de factores de sospecha razonable, es decir, si la persona que está buscando fue la que fue denunciada quien le arrebató la bolsa a cierta señora en el centro de la ciudad, por lo menos debe de tener ya establecido cuál es su media afiliación, es decir, pues si era alto, chaparrito, si tenía el cabello largo, corto, si era moreno, si era blanco, de qué manera iba vestido, ¿sí? También saber de qué características era la bolsa, por supuesto, ¿no? Entonces ya tiene ciertos factores, de tal suerte que cuando se aproxime a la persona que va a investigar, pues no va a ser lo contrario a lo que recibió en la denuncia informal, sino tiene que concordar con esos rasgos. ¿Sí? Entonces, si está buscando al señor alto, moreno, con barba de candado, con ojo rasgado, con pelo rizado y que traía pantalón de mezclilla y la playera de el Necaxa, sí, o sea, debe de concordar con esas características.
y no acercarse a uno que es blanco, que anda rapado, ¿sí? O sea, es nada más indicando esos factores de sospecha razonable, ¿sí? Y como les dije, los factores de sospecha razonable son o van totalmente de la mano a la aproximación, ¿sí? Cuando el policía se aproxima al ciudadano que va a ser controlado o que va a ser sujeto de esa inspección, si muestra alguna actitud inusual, evasiva, de afrenta, de violencia, ¿sí? Es decir, que empieza a huir, que trata de agredir al policía, que trata de sacar un arma de entre sus ropas para agredirlo, si anda en vehículos, si hace una vuelta en U, si se va por terracería, ¿sí? Esos son factores que únicamente van a surgir a través de la aproximación. Es decir, si el policía no se aproxima, el ciudadano no va a huir, ¿sí? No se va a meter por el camino de pedrería, que la canción. Bueno, al camino no pavimentado, ¿sí? Entonces, esa es la situación que cobra relevancia en estas fórmulas. Posteriormente, ya cuando se tenga establecidos esos pasos, va a tener que realizar esa inspección, ese control preventivo y si sucede que a través de esa inspección, pues tiene como resultado el hallazgo de algún objeto o hecho delictivo, pues va a proceder a la detención en flagrancia. Ojo, aquí incluso no necesariamente tiene que llegar hasta ese descubrimiento del hecho, ¿sí? Porque en muchas ocasiones la misma actitud de inusual o de afrenta del ciudadano puede ser motivo para la detención. ¿En qué casos? Cuando la persona no solamente no se va a dejar realizar la inspección, no va a cooperar con la entrevista, sino que incluso pues va a tratar de agredir al policía. O sea, eso le basta y sobra al elemento policíaco, el primer respondiente, para poder llevar a cabo una detención. Por el simple hecho de que lo está agrediendo, ¿sí? O sea, que trata de lesionarlo, de que le disparó, ¿verdad? Con las armas de fuego que él trajera consigo, ¿sí? Eso es una razón más que suficiente para poder llevar a cabo una detención, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se refiere con esas fórmulas que están de una manera, pues considero yo muy explicadas en el libro Control Preventivo Provisional. Pues maestra, una obra que creo que les sirve demasiado a los elementos operativos de las policías y sobre todo porque abundan mucho en el tema de este control, que no es una situación que dejemos de lado, es muy importante, ¿no? Y yo creo que es importante también invitar a los asesores, a los investigadores en materia de seguridad, en materia de sistema nacional, etcétera, a que revisen puntualmente cómo las policías están teniendo en los diversos estados de la República, como tú decías hace un rato, están teniendo algunos errores que se pudieran de alguna u otra manera subsanar, que se pudieran prever leyendo este tipo de obras como la tuya, pero también estableciendo algunos candaditos en las normas. Te digo, aquí en el estado de Jalisco, tu servidor hace algunas legislaturas, pudimos establecer la penalización de aquellos primeros respondientes que no acordonaran la zona y obviamente que permitieran que los indicios se extraviaran o se los robaran. Yo creo que es muy importante hacer énfasis porque esta situación se sigue dando en la mayoría de las policías. Es más, aquí en Jalisco se sigue dando y no me ha tocado ver procesado a ningún policía que haya sido señalado por dejar de aplicar el tema de la cadena de custodia y la preservación del lugar de los hechos. Entonces, yo creo que aquí es importante tu comentario. ¿A qué los invitas entonces a nuestros legisladores para cerrar este tema? Ok, muchas gracias. Bueno, en cuestión legislativa, yo creo que sí es muy importante el que se armonice de una manera urgente
ahora sí que el contenido de la Constitución, del Código Nacional de Procedimientos Penales y todo lo que está ocurriendo a través de la desaparición de la Policía Federal, de la creación de la Guardia Nacional, de la utilización de instituciones de Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Por eso hice mucho hincapié en que el policía pues habla precisamente, digo, de que el libro habla precisamente del policía. ¿Por qué considero que es urgente que se armonicen estos conceptos? Ah, bueno, muy fácil, ¿sí? La Constitución y el Código Nacional únicamente implica al policía para realizar estos actos de investigación y entre muchas otras funciones, ¿no? Aquí lo que yo detecto como una dificultad es que independientemente de que haya un acuerdo del Ejecutivo, de que haya tesis que prevean la utilización de Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, también existe pues ahora sí que el obstáculo de que cuando el elemento aprensor, el elemento primer respondiente, que no forma parte de seguridad pública, es llevado a audiencia, pues sin ir más lejos, ¿no? Así, el primer obstáculo, ¿cómo lo vamos a acreditar? ¿A qué me refiero con acreditar? O sea, ¿cómo va a poder demostrar el militar, ¿sí? O sea, que su función es, pues, el resguardo de la seguridad nacional, el combate al enemigo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a poder acreditar cuando nosotros le preguntamos, ¿y cuánto tiempo lleva usted de primer respondiente? No, pues tantos años. ¿Y cuáles son sus funciones como primer respondiente? ¿Cuáles son los cursos, verdad, que ha llevado en materia de derechos humanos, de proximidad, de prevención? Sí, o sea, es más complicado poder llevar a cabo este tipo de actividad en audiencia con una persona que no forma parte de seguridad pública. ¿Sí? O sea, sin ir más lejos, nada más estoy poniendo así como que un ejemplo que es parte de la vida real y que en un inicio, o sea, cuando recién el Código Nacional de Procedimientos Penales vio la luz, no había pierde, o sea, estábamos todos muy en claro que si aquí decía policía, era policía, ¿sí? Es decir, con la simple lectura nosotros sabíamos que no íbamos a invitar a otros primeros respondientes, ¿sí? Pero que pues por las condiciones que imperaron en el país a través de la inseguridad y pues de decisiones que pues yo no soy quien decir si están bien o están mal, pero pues ahí están, se fue desvirtuando el contenido original del Código Nacional de Procedimientos Penales y también, ¿por qué no decirlo así?, de la Constitución. Entonces, en materia legislativa sí sería muy conveniente o que se invitara a formar parte de las partes procesales al Ejército y a la Guardia Nacional, o bien que se decidiera si se va a fortalecer a las policías de tal suerte que sigan llevando esa función primordial de primer respondiente y que únicamente los auxiliares, es decir, la Guardia Nacional, que pues sí, o sea, bien sabemos que en ley sí está establecido que es un elemento o que es una institución de seguridad pública, pero cuando acreditamos al Guardia Nacional, pues vamos a darnos cuenta de que pues tal vez sea Guardia Nacional de noche y militar de día. Entonces sí hay que armonizar muy bien esta situación pues para que en lo futuro o en lo inmediato no vaya a tener alguna consecuencia que vaya a recaer pues directamente en la libertad, no solamente de la persona que está cometiendo el delito, ¿verdad? Sino que también, como sucedió hace algún tiempo, que vaya a recaer en alguna responsabilidad administrativa o penal para estos servidores públicos. Esa sería mi propuesta en cuanto a lo que es materia legislativa. Y pues también coincidiendo totalmente en lo que mencionaba el doctor Bernardino, en cuanto a conocer, a darle esa difusión a lo que es el papel del policía a través de estos actos de investigación, a que haya cierta difusión, a que exista una participación ciudadana, que, o sea, que no veamos ya con ese rechazo a los elementos de seguridad pública, ¿sí? Sino que también comprendamos que son trabajadores y que están realizando sus funciones y que pues no tenemos que estar ya como que con ese estigma de que son corruptos y que nos van a sembrar los indicios y que esto y que lo otro, sí, o sea, sino también fortalecer a esta institución como ciudadanos. Y pues bueno, esas serían mis propuestas y mis comentarios finales. Doctor Bernardino, muchísimas gracias. Pues muchas gracias.
por esta participación. Y yo creo que es importante, maestra Esperanza Soto, que al final de la lectura todos tus aportes sean bien recibidos por los elementos policíacos. Pues muchas gracias por tu participación aquí en el programa Leo, luego legislo.